¿Cómo están? No me doy cuenta como tengo puesto el auricular, si derecho o al revés. A ver, me lo voy a dar vuelta. Estoy con problemas de ubicación, de eje. Estoy con problemas de eje. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Esto es Demasiado Humano, el programa de filosofía de la Futurock. Aquí estamos en un nuevo programa número 21. 21, podemos decir que somos mayores de edad. ¿Cómo estás, Mariana Collante? Nuestra productora general, bienvenida. Decime, ¿21 de este año o incluyen los del año anterior? De este año solo, sí, y más todos los años que venimos juntos con Mariana haciendo Demasiado Humano, haciendo El Innombrable, ya cuando éramos chicos, ¿no? Éramos jóvenes, era otro siglo no tanto, pero venimos hace rato con esta apuesta. Todavía vemos cómo los programas de hace 3, 4 años giran, ¿no? Se escuchan y seguimos diciendo las mismas pelotudeces 3, 4 años después. Nos cuesta ser creativos, pero bueno, como dice la gran filósofa argentina Mirta Chiqui Legrand, el público se renueva, ¿sí? Y bueno, nada, empecé como el orto. ¿Se puede empezar de nuevo? No es grabado esto. Laura Rombolá, salvame. Con nosotros nuestra operadora técnica, Laura Rombolá. Aplausos. El equipo, el staff de Demasiado Humano que lo completa María Stanraiver en redes. Tremendo. Hoy María trae en su columna una película tremenda, El Día de la Marmota. El Día de la Marmota, le vamos a dar vuelta y vuelta al mismo día, a ver qué nos dice María sobre la película, y a ver yo quiero ver qué lectura tiene alguien que todavía no entró en la veintena sobre una película que tiene más años que ella, te diría, porque hay que ver, no me acuerdo de qué año es, pero debe tener más de 15 años seguro. ¿Del 93? Ah, del año del orto. Del año del orto. Y María nació después del 93. No quiero quemarla diciendo en qué año, pero claramente nació después. Así que bueno, vamos a ver qué se produce ahí. Hoy lo tenemos a Samuel Cabanchik hablando de Jean-Paul Sartre, para cerrar el programa con filósofos por filósofos, y el tema al que le vamos a dedicar hoy el programa en nuestra larga sección llamada Lo Inactual es el aborto. Justo, le juro por Dios y por la Virgísima Trinidad, tipo las tres Marías, las trillizas de oro, por las trillizas de oro, les juro que habíamos elegido el tema antes de que nuestro benemérito y santo ministro de Educación se mandara con esta declaración. ¿Cuándo fue la declaración? ¿Hoy? ¿Ayer? Hoy a la mañana se mandara esta declaración bastante extemporánea, diríamos nichanamente, ligando la cuestión del aborto al ni una menos, haciendo un mejunje que vamos a intentar de desarmar un poquito, porque ya teníamos armado el programa y armada el debate alrededor de la cuestión del aborto, cuando, bueno, llegó el ministro, que viene diciendo cosas. Exministro, tenés razón, Mariana me dice exministro, candidato, el actual ministro Finocchiaro, lo escuché en un reportaje diciendo cosas tremendas, pero lo dejamos para otro programa. Lo que sí, me parece que viene diciendo muchas cosas el exministro de Educación, actual candidato por la lista Cambiemos, o no me acuerdo cómo se llama la lista, en provincia de Buenos Aires. Se mandó la de Roca, la de la conquista del desierto como un dato positivo, se mandó la de Ana Frank diciendo que el nazismo fue un problema dirigencial, una cosa por el estilo, no me acuerdo bien, no quiero meter la pata, pero bueno, nada, es así, yo qué sé, viene diciendo cosas y obviamente tomando partido dentro de lo que es. Yo a veces pienso que el marketing de la Alianza Cambiemos, como suele suceder, a veces falla, y entonces uno tiene la tendencia a pensar que todo está milimétricamente pensado y planificado, como por ejemplo, vamos por el electorado conservador, neoevangelista, así como duro, ¿no? Y entonces se manda esta. Yo creo que no, digamos, creo que
a veces se les escapa la tortuga y todo lo que está de algún modo cerrado y planificado explota. Pero bueno, de hecho uno ve la historia de Esteban Bullrich y siempre ha tenido posiciones conservadoras, con lo cual no es nada casual. Ahora, lo que me parece digamos interesante analizar es, digamos, cómo toma la delantera y apunta contra la lucha de Ni Una Menos. Porque en definitiva, su defensa o sea, su cuestionamiento al aborto, a la despenalización del aborto, es una cosa. Ahora, otra cosa es enmarañarlo con la pelea del movimiento Ni Una Menos, tratando de alguna manera de, digamos, de debilitar debilitar el reclamo que se hace alrededor de Ni Una Menos, juntando dos cosas que no tienen nada que ver entre sí, con argumentaciones unilineales, básicamente, de las que vamos a hablar en un rato. Pero bueno, vamos a aprovechar y la pregunta del día para que escriban en Twitter, en Facebook, ya debe estar dando vuelta la consigna por Twitter y por Facebook, es: ¿por qué aborto legal, gratuito y seguro? Vieron que aborto legal, gratuito y seguro es uno de los emblemas con los que todo el colectivo, que de algún modo con sus diferencias aúna la lucha por la despenalización del aborto, ha generado como categoría conceptual. Tres conceptos diferentes pero entramados por una misma lógica, que es la idea del aborto en un país, en nuestro país, como primero y principal legal, ¿no? Hoy el aborto es ilegal, salvo en casos determinados. Vamos a ver cómo legisla hoy la ley sobre el aborto. Hay casos donde el aborto está permitido, pero digamos casos que se deja lugar a interpretaciones varias, y además con un importante proyecto de ley que fue presentado en estos últimos tiempos de objeción de conciencia, que estaría de algún modo poniéndole bastante frenos y obstáculos a la posibilidad de una supuesta ley en la que se legalice el aborto. Gratuito y seguro, ¿no? Parecen tres conceptos, tres categorías que no tienen nada que ver entre sí, pero las tres hablan de una política en relación a esto, que es lo que de algún modo falta una política a favor, por lo menos propiciada desde el Estado. Si hay una política en contra, que es la que de algún modo ha fundado el derecho sobre el aborto en nuestro país hoy. Entonces, les preguntamos eso, respuestas que quieran, ¿sí? Obviamente nosotros tomamos partido y de algún modo, si preguntamos por qué el aborto seguro, legal y gratuito, es porque entendemos la necesidad imperiosa de despenalizar el aborto en la Argentina, pero no por eso hay que estar de acuerdo, ni por eso, digamos, hay que pensar todos iguales. Me parece que es un tema del que implica, digamos, dos pasos. Por un lado, una toma de posición política, y por otro lado, ya lo vamos a desarrollar bien en el segundo bloque, digamos, toda la discusión filosófica que se les ocurra, pero diferenciando los ámbitos. Porque una cosa es la política institucional y la legislación que pueda contemplar el menor sufrimiento de los ciudadanos de un país, y otra cosa es la discusión filosófico, teológico, metafísica que quieran dar acerca de qué es la vida. Pero me parece que cuando se busca unir ambos ámbitos se pierde, estemos a favor o en contra de lo que se decida. Así que les pedimos que nos escriban respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué el aborto? ¿Y por qué así? ¿No? ¿Y por qué de este modo? ¿Habrá otro? ¿Qué les pasa con el tema? ¿En qué lugar hay algo que no les cierra? ¿Sí? No es un tema simple, no es un tema, digamos, hay otros pedidos de despenalización que me parece que son como más claros. En me parece que se tocan, digamos, cuestiones que tienen que ver por ahí con problemas existenciales no resueltos, que es lo más lindo de los problemas existenciales. Entonces está uno siempre ahí como con una pata dentro y una afuera, como entendiendo la necesidad de legalizar el aborto, pero al mismo tiempo entendiendo que el fenómeno mismo del aborto es un fenómeno irresoluble, ¿no? En términos de lo que implica de algún modo
para ciertas posturas tanto políticas como filosóficas. Ahora, me parece, y vamos a trabajar mucho el tema, que no se puede desligar la cuestión del aborto de la cuestión que venimos trabajando hace rato en este programa y en esta radio, de la sujeción o sometimiento de la mujer en nuestro mundo, en nuestra cultura, donde de algún modo el cuerpo que aborta es el cuerpo de la mujer, no es el cuerpo del ciudadano abstracto argentino o mundial, sino que también detrás del aborto se está jugando toda una forma de pensar la relación del poder con el cuerpo femenino. Y entonces lo que a veces parecen situaciones, digamos, más alejadas, porque, digamos, lo cierto es la cifra que indica la cantidad de mujeres que mueren en condiciones insalubres por día, haciéndose abortos. Es cierto que de algún modo toda esta discusión, digamos, si quieren más, de género, puede realmente, digamos, esclarecernos por qué uno toma partido de manera así como casi taxativa por una postura, más allá de todos los conflictos existenciales o dudas que uno tenga, ¿no? Mucha gente está escribiendo por la consigna de hoy. Nos dice, por ejemplo, Anité, aborto legal, gratuito, seguro, porque al condenar a un otro a la vida, que al menos sea deseado y planificado por la madre. Agustín nos dice, al igual que con otras cosas como la marihuana, primero hay que terminar con las barreras que pone la Iglesia. A partir de eso todo será posible. Bueno, hay mucho enquistamiento con la Iglesia porque todos somos más eclesiásticos de lo que suponemos, en términos de dogmas y de exclusiones, en una lectura muy particular que es la que ha hecho cierta Iglesia de los textos religiosos, ¿no? Gracias, Anité, gracias, Agustín. Adri Vallejos, ¿qué está? ¿Por orden alfabético? Ah, no. ¿Por qué? Porque una decisión de este porte no es sin impacto. Es necesario devolver a la mujer el cuerpo y la psique que le robó la ley y la medicina. Excelente, gracias, Adri. Nos dice Nico, la academia. Ganó, ¿no? Creo que clasificó la academia, sí. ¿Qué intervención para el hombre está prohibida? Aborto seguro, legal y gratuito ya. Excelente, gracias, Nico. Ninguna, cree el hombre, ¿no? Así que fantástico. Aarón Lozano, rompe con la idea de trascendencia. Un hijo es como el arte, es dejar algo luego de morir. Miedo a la finitud. Bueno, interesante lo que plantea Aarón. Elisa dice, lo ilegal y lo inmoral son términos diferentes. Legalizar no es promover, es reconocer que el aborto existe, que debe ser una opción segura. O sea, una cosa es que exista el aborto y otra cosa es que abortes. Que exista el aborto no te obliga, ¿sí? Sabés que no te obliga a abortar, no es que porque haya una ley que despenalice el aborto, entonces todos tenemos que ir a abortar. Pero bueno, ese es el fantasma que muchas veces se genera. Navi nos dice, porque es un derecho más para la mujer, por lo tanto, más libertad, por menos pibas muertas, por menos clandestinidad. Gracias, Navi. Camila nos dice, porque se hace en la clandestinidad igual y constituye, a mi parecer, un derecho elemental la decisión y planificación familiar de cada uno. Juli Cuelgue nos dice, como mujer que pasó por un aborto, no quiero que ninguna pase por esta incertidumbre de que puede que mañana estés muerta, por eso lucho. Bueno, gracias, Juli. Eliana nos dice, porque se entiende como una problemática social, una emergencia sanitaria que requiere de la acción de todos como Estado. Sí, a veces nos olvidamos que el Estado somos todos. Gracias por recordarlo, Eliana. Flor Generis nos dice, porque nos excluyen de nuestro propio cuerpo y ya nos tienen que dar nuestra libertad de decisión. Por esta mierda de sociedad moralista morimos. Bueno, además es un tema que genera bronca, ¿no? Es una de esas luchas, digamos, que no es una lucha, obviamente no es neutra como ninguna lucha, pero además no busca ni revestirse de neutralidad, o sea, toca por ahí un punto nodal en las broncas, porque evidencia toda una serie de sujeciones, evidencia la desigualdad social, evidencia la hipocresía, evidencia además, como salió en la mayoría de los tweets, el patriarcado social en el que vivimos, ¿no? Todo alrededor de una figura que no es casual, toca la fibra porque habla de la vida y la muerte, ¿no? Y de la propiedad. Habla de esos dos grandes tabúes que tenemos, que es la propiedad, que es nuestro y que no es nuestro, y al mismo tiempo dónde empieza y dónde termina la vida y la muerte. Pero
Vamos a desarrollar un poco este tema, pero como les decía antes, nos desayunamos escuchando en el programa de el amigo Diego Iglesias un reportaje de Esteban Bullrich. ¿Lo escuchamos un minuto, Mariana? Creo en la vida, creo que el Estado tiene que hacer prevención, tiene que hacer educación sexual, tiene que poner a disposición medios anticonceptivos, pero creo que la interrupción del embarazo es quitar una vida. Hay una publicación en la que vos te sumás a la campaña de Ni Una Menos, Viva Nos Queremos, en contra de la violencia machista, que digamos también es una campaña a favor de la vida. En ese punto hay un conflicto, porque la despenalización del aborto en realidad lo que pide es que las mujeres pobres no mueran, siendo que todas las practican, ¿no? Digamos, desde todos los espectros, pero las más desprotegidas son las pobres. Ahí, ¿qué pasa con las mujeres, con el derecho de las mujeres? Que un Ni Una Menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la estás matando. Por eso es mi posición en contra del aborto. Bueno, tremendo. A ver, vamos a... Mariana estuvo haciendo una serie de entrevistas que vamos a ir escuchando a realmente especialistas, gente muy piola que sabe del tema y nos va a ayudar a pensarlo, frente a los cuales la verdad que nos sentimos iniciáticos en esto. Yo quiero simplemente compartir algunas ideas que anoté en función de un tema, digamos, que desde la filosofía, digamos, me obliga también a generar una reflexión. Primero, y decir que son posiciones, o sea, yo creo que como en todo, uno toma ciertas posiciones frente a cierta sensibilidad, frente a cierta, diría, afectividad, digamos, quiero decir, uno primero se siente tocado por un tema, y después pone en juego toda la racionalidad para tratar, no sé si de explicarlo, de justificar lo que primero, digamos, uno percibió desde un lugar diferente a la razón. Es como, digamos, yo descreo del mito racional de que uno toma partido o toma postura porque piensa todo como si fuese una maquinita de calcular donde ve los pros, los contras, decide, así como una especie de contador y dice, entonces soy peronista. Entonces estoy a favor o en contra de la marihuana. No, o sea, evidentemente, digamos, uno vive inmerso en un mundo, en el sentido heideggeriano, de plexo de sentido. Uno vive inmerso en un plexo de sentido que no es solo racional, es fundamentalmente emocional. Heidegger habla de una tonalidad afectiva, frente a la cual uno, digamos, toma partido, diríamos, entre comillas, y después empieza a justificar. Digamos, hay un montón de argumentos a favor o en contra del aborto, pero esos argumentos parecerían venir siempre ex post facto. Y no lo veo como un problema, salvo para ese racionalismo extremo que dice, no, sacate de encima los prejuicios. O sea, perdón, es imposible sacarse de encima los prejuicios porque siempre estamos ya inmersos en un mundo, o sea que el juicio ya es previo, siempre. Lo que podemos hacer es corrernos del juicio previo. Pero no somos cerebros que llegan a este mundo puros y absolutamente descontaminados de historia, de cuerpo, de materialidad. No somos robots, ¿sí? Ni máquinas. Entonces ya estamos puestos en algún lugar. Uno toma partido. Como, digamos, del mismo modo que hablábamos el programa pasado, bueno, no importa, ya, pero digamos, estamos tomando partido, digamos, a partir de sentir una pertenencia por ahí a cierta mirada sobre ciertas cosas. Y en el caso del aborto pasa un poco eso. Entonces, dicho esto, digamos, sepamos que vamos a trabajar el aborto desde una postura. Realmente creemos la necesidad de despenalizarlo. ¿Por qué? Y acá yo voy por un camino. Tomo para ello un filósofo norteamericano que se llama Richard Rorty, que tiene un texto de los 90 que se llama La prioridad de la democracia sobre la filosofía. Miren el título, La prioridad de la democracia sobre la filosofía. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir ¿quién es Rorty? Rorty es un filósofo liberal de izquierda, algo que en la Argentina es imposible, pero que en Estados Unidos es posible, se llama neopragmatismo,
y, digamos, conjuga dos corrientes, un liberalismo no económico, sino cultural, con una postura de izquierda en el sentido, diríamos, socialdemócrata en nuestro país. No de una izquierda dura, aunque Rorty viene de una familia trotskista. Pero, digamos, lo que hace Rorty es tratar de separar la esfera de lo público y la esfera de lo privado de una manera terminal. Diciendo, acá en lo público no tiene que haber ninguna posición metafísica que se vuelva política de Estado. ¿Qué significa en este caso metafísica? O sea, metafísica o filosofía, por eso el título es la prioridad de la democracia o de la metafísica, si quieren, sobre la prioridad de la democracia, perdón, sobre la filosofía o sobre la metafísica. Quiero decir, no hay ninguna creencia que pueda ser prioritaria en la esfera pública. Las creencias de la puertita de tu casa para adentro. Ahora, en la esfera pública se gobierna y se legisla en busca de consensos que tienen un único objetivo. Dice Rorty, a mí me copa, pero no tienen que estar de acuerdo. El objetivo es uno, el decrecimiento absoluto del sufrimiento del otro. Entonces, toda política pública tiene que ir por ahí, por eso es de izquierda, desde esta lectura, en el decrecimiento del sufrimiento del otro. Ahora, si vos crees que un feto es vida o que un feto no es vida, no es un problema público, es un problema privado. Digo, no abortes. No abortes. Pero otra cosa es llevar tu filosofía a plataforma política institucional desde la cual legislar un país. Digo, lo cierto es que el aborto existe, lo cierto es que el aborto mata, lo cierto es que el aborto genera una escisión social donde las mujeres en peor situación, o sea, en situación de precariedad económico-social, viven el aborto casi como un asesinato propio. Entonces, la existencia del aborto exige una toma de decisión política en pos de este objetivo, el decrecimiento del sufrimiento del otro. Luego, todo bien con la metafísica, pero es como ser hincha de un club, es como tener una creencia religiosa, o es como si te gusta o no te gusta la cumbia. O sea, que te guste o no te guste la cumbia es un tema privado. En términos de política, si quieren, para seguir con ese ejemplo, musical, pública, ningún género musical debería volverse género universal, porque estaría destruyendo y excluyendo al resto. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es fundamental en la cuestión del aborto hacer esta separación. O sea, no discutir metafísica. O si quieren, discutamos metafísica acá, en un programa de filosofía, discutamos metafísica en algún programa de televisión, discutamos metafísica en libros y discutamos los que estamos a favor y los que están en contra acerca de las grandes cuestiones metafísicas que claramente no están claras y afectan a la cuestión del aborto, porque, digamos, metafísicamente hablando, no está claro si es vida, no es vida, por qué 14 semanas, por qué poner el límite ahí, cuándo empieza la vida, por qué un embrión que empieza a concebirse ya es vida, pero un espermatozoide no. Digamos, todas esas discusiones que están buenísimas, digamos, hagámonos la paja con todas esas discusiones donde se hace la paja, que no es en una camilla, ¿sí?, en estado de precariedad absoluta, donde mueren miles de mujeres por año. No es ahí. Ahí hace falta una política de Estado que cuida a los más necesitados. Después, discutamos. Aparte está buenísimo discutir, porque uno puede moverse de ciertas posturas. O sea, a mí no me gustaba la cumbia, ahora me gusta. Y eso porque pude debatir y pude escuchar y pude dialogar con otra gente que sí le gustaba la cumbia. Ahora, eso no puede de ninguna manera generar que uno tome una decisión que afecte a la totalidad de la población. En una sociedad democrática, lo importante es que lo público genere las condiciones de posibilidad para que todos puedan en lo privado vivir como quieran. El problema, y sé que en esto me pongo un poco liberal, pero el problema
es que, digamos, uno piensa al revés, uno piensa que su posición metafísico-filosófica es la que debe imperar en la esfera pública, paré porque me están sacando una foto, en la esfera pública como totalidad. Y ahí la caga, porque ahí está imponiendo su posición, que es una más, a la totalidad, y excluyendo otras posiciones. Esto por un lado. Por otro lado, si, entendido esto, entramos en una escalera, digamos, por decir así, de fundamentaciones ya más filosóficas, vamos para arriba. O sea, si discutimos metafísica, discutimos los problemas de la metafísica, que están buenísimos, como les decía antes, buenísimos porque no morimos, digamos, pero digo, en el sentido de que son reflexiones necesarias y que hacen a la búsqueda de sentido. Eso no es asesinato, un aborto. ¿Cuándo empieza la vida? ¿No? ¿Es un solo cuerpo o son dos cuerpos los cuerpos que están implicados en un embarazo? ¿Cómo distinguir la singularidad de cada uno? ¿Es el cuerpo de la mujer embarazada o es el cuerpo de la mujer embarazada que incluye un cuerpo otro, enajenado, un alien, un extraño al interior, o se trata del mismo cuerpo? Entonces, y la otra cuestión, más si quieren mercantil, ¿es nuestro cuerpo? ¿Es una propiedad nuestro cuerpo? ¿Tenemos un cuerpo? Y entonces, ¿qué lugar ocupa el cuerpo del embrión? Son todas discusiones para escribir libros, ¿sí? Ahora repito, política, no metafísica, ¿sí? Es un título de un libro de John Rawls. Política, no metafísica. ¿Y la política qué define? ¿Para qué se hace política? Sino para trabajar denodadamente en el decrecimiento, del sufrimiento, del débil, del otro, del excluido. Si no, no es política, es negocio. Es negocio de los que están en una situación privilegiada. Ahora, vamos a un intermedio, no discutamos metafísica, pero sí podemos tomar partido en relación a ciertas cuestiones. O sea, una y principal, vamos a escuchar ahora los audios, ¿no? Pero una y fundamental, la desigualdad. O sea, en el aborto, ¿sí? En todas las prácticas que existen de manera real y concreta, hoy en día en nuestro país, hay una desigualdad manifiesta, donde no es lo mismo abortar para aquel que está en una situación de privilegio económico-social que aquel que no. Segundo, el absoluto alineamiento de la cuestión del aborto con la cuestión del patriarcado. O sea, no deja de ser esta desigualdad de género un tema fundamental en el aborto, ya que la mujer no dispone de su propio cuerpo, no dispone de su propio cuerpo, ni como objeto de placer, ni como objeto de reproducción. Por eso, digamos, la exigencia política de la despenalización del aborto es al mismo tiempo una forma de reclamo que intenta deconstruir el predominio patriarcal, generando de este modo una reapropiación de la mujer de su propio cuerpo. 3. La despenalización muestra las contradicciones del conservadorismo. Uno le saca la ficha al conservador, ¿no? Que de repente está a favor de la pena de muerte y en contra del aborto. Te defiende la vida cuando le conviene, ¿no? Porque la defensa a ultranza de la vida tiene que ser para todos lados. Entonces esos argumentos empiezan a caer. Y al revés, como decíamos antes, la posición a favor de la despenalización del aborto es parte de toda una postura social, que se manifiesta claramente en uno de los lemas para mí más terminados, ¿no? Más emblemáticos y que mejor explican la posición sobre el aborto, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esos 3 ítems van de la mano y hablan de toda una postura sobre el tema que excede el aborto en sí. 4. El conservadorismo. Estuve viendo unas declaraciones increíbles, porque el conservadorismo asocia el aborto a una responsabilidad en términos de sexualidad, como que
como que se supone que uno tiene que hacerse cargo de su vida sexual y medir las consecuencias. ¿Qué tiene que ver la vida sexual con el embarazo? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se asocia la reproducción y el embarazo con los placeres sexuales? Me parece que ahí se intenta, en el peor sentido cristiano del término, seguir pensando que la vida sexual solo existe en función de la reproducción de la especie. Y esto es una locura, este es el dogma que está detrás. Entonces acá no hay culpa ni responsabilidad. O sea, el aborto se da, o se sucede, digamos, cuando afecta a una mujer, a una pareja, y principalmente al cuerpo de una mujer, que entiende por diferentes motivos que ese embarazo es un embarazo no querido, un embarazo que no tiene que darse. Y eso no tiene que ver con la sexualidad. Digamos, no hay diferencia entre aquel que decide abortar, ¿sí? Aquel que decide abortar y garchó y la pasó bien, o garchó y la pasó mal. No es diferente. No es, no, si garchaste y la pasaste bien, entonces, es peor. O sea, tenés la culpa, porque es eso. Entonces no tenés que abortar, porque ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y dos cosas más, y escuchamos los audios. Obviamente, del otro lado, no convertir al aborto en una experiencia de consumo mercantil, ¿no? Este es otro lindo cuestionamiento al conservadorismo. Nadie celebra el aborto, porque siempre deja secuelas. Se trata, no es que uno dice, entro en una práctica abortiva porque me encanta, ¿no? Y empiezo, ¿no?, a consumir abortos como quien va a los recitales. Evidentemente, esas son las formas en que se configuran, evidentemente, posiciones extremas para cuestionar algo. Está claro que lo más importante es la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo y de la pareja sobre su propio proyecto familiar. Entonces, en virtud de esto, en la Argentina, digamos, se discute el tema. La mayoría de los partidos políticos y de nuestros grandes líderes están en contra. Hay casos que no. Vamos a escuchar ahora un poco ese debate. Y me parece, digamos, fundamental entender cuál es el marco legal que hay hoy sobre el aborto, porque no es que todo aborto es ilegal. Existe lo que es el aborto no punible, que existe legalmente en la Argentina, pero que da siempre lugar a distintas interpretaciones que siempre, digamos, juegan en contra. Escuchamos primero a Victoria Tesoriero, es socióloga, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, una organización que integra la campaña nacional por el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito. Le preguntamos, ¿cuál es el marco legal que regula el aborto en nuestro país? El marco legal actual es nuestro Código Penal. Desde 1921 el artículo 86 establece que el aborto es legal en 3 situaciones: si hay peligro para la vida, o sea, la vida y la salud de la mujer, o si el embarazo proviene de una violación. Como está redactado un poco confuso, da nivel a discusión en torno al tema de la violación, durante muchos años los casos de violación se les negaba el aborto, incluso de violación y de una mujer con discapacidad se les negaba, de modo que en el 2012 la Corte de Justicia saca el fallo FAL, que establece la correcta interpretación del Código Penal y establece que toda mujer violada tiene derecho a que se le realice el aborto con la mera declaración jurada. A partir de ahí, el Ministerio de Salud saca una guía, que es la Guía de Interrupción Legal del Embarazo, que es una protocolización de las prácticas médicas para garantizar el derecho al aborto. En el año 2005 se constituyó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que es una amplia y diversa alianza federal que articula y recupera parte de la historia de las luchas desarrolladas en nuestro país en pos del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Tiene su origen en el año 2003 en un encuentro nacional de mujeres, el número 18, realizado en Rosario, y en el encuentro desarrollado el año siguiente en Mendoza. Le preguntamos a Victoria Tesoriero qué paso siguió la campaña dentro del ámbito legislativo. En 2005 se forma la campaña y empieza a elaborar un proyecto de ley con la participación de compañeras expertas, abogadas, activistas,
que elaboran un proyecto de ley y lo presentan como iniciativa de la sociedad civil en el año 2007. Al año siguiente, el año 2008, ingresa el proyecto, se le da giro a 3 comisiones: salud, familia y penal. La campaña estuvo intentando que el proyecto se discute en alguna de esas comisiones. Como no logra el tratamiento en ninguna comisión, a los 2 años pierde estado parlamentario. En el 2010 se vuelve a presentar con una mayor cantidad de firmas, en el 2010, después en el 2012, después en el 2014 y después la última vez en el 2016. En el 2014 decidimos actualizar el proyecto porque había algunas cosas que estaban ya obsoletas o que ya se habían renovado. Se elaboró un proyecto nuevo, una renovación, y se presentó en el año 2016 y hoy cuenta con alrededor de 40 firmas. Nuestro récord fue 70 firmas en el año 2015. No ponemos tanto esfuerzo en la cantidad de firmas, pero sí en ver cómo crear hechos políticos para que el tema se posicione y lograr el tratamiento. Creemos que la opinión pública ya avanzó muchísimo en este tema y que solo tenemos que generar la voluntad política para el tratamiento. Crear hechos políticos, dice Victoria, clave, ¿no? No importa la cantidad, importa, digamos, crear el hecho político, la conciencia, que es lo que más difícil es hoy en esta pelea por la despenalización del aborto. Finalmente, Victoria, ¿cuál es la esencia del proyecto? Nosotros lo que queremos es que toda mujer tenga derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo hasta la semana 14 de gestación y que se le garantice en los hospitales públicos y las obras sociales desde ya. Tenemos muchas dificultades para que incluso el aborto, en los casos en los que es legal, se cumpla. Es clave, gracias Victoria, es clave esta segunda consecuencia, ¿no? Porque al ser legal el aborto, claramente los hospitales públicos, las obras sociales tienen que también empezar a generar las condiciones de ejecución y de tratamiento del aborto. Y ya vamos a ver dentro de un rato que esto genera también lo que es el famoso conflicto de objeción de conciencia que ahora este gobierno, a través de uno de sus diputados, ha planteado como opción. Pero antes queremos charlar con Laura Klein, licenciada en Filosofía, poeta y autora del libro Entre el crimen y el derecho, que es una reedición corregida y ampliada del anterior llamado Fornicar y matar, libro que yo presenté. Mariana, ¿sabías? Sí. Sabías, te enteraste hablando con Laura. Laura es una divina, Laura Klein, búsquenla, lean sus textos, porque es filósofa y entonces le agrega a todo el tratamiento que hace sobre el tema del aborto la lectura filosófica. Le preguntamos justamente, lo primero a Laura es si considera que la discusión sobre el comienzo de la vida, como decíamos antes, no permite entrar de lleno al debate. Esta me planteó el debate. Cuando decimos, no, el feto no es un ser humano, es para demostrar y justificar que no estamos matando a nadie. Así como cuando dicen el feto es un ser humano, es para justificar, demostrar y acusar a las mujeres que abortan. O sea que está claro que el debate científico no tiene nada, o tiene todo, en el sentido que los científicos no son valores. O sea, la ciencia la puedes usar para lo que querés. Tomarás distintas cuestiones filosóficas, entre comillas, que sí, entre comillas, porque eso no es pensar, porque pensar es atreverse a las consecuencias a donde nos lleve pensar y no estar calculando las consecuencias para tener argumento apropiado. Entonces, todo el debate supuestamente científico es una farsa. Tremenda, Laura. Pensar es atreverse a las consecuencias y no calcular para tener el argumento apropiado. Miramos, aplicable a todo esto. Le preguntamos a Laura, muy piola, Laura, busquen el libro, que acaba de ser reeditado en el 2016, Entre el crimen y el derecho. Es un gran manual, entre comillas, me va a matar Laura si escucha que le digo manual, pero un gran manual para entender la cuestión del aborto. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para considerar el tema del aborto con mayor amplitud y complejidad? Si pensamos en lo que es la biopolítica, si pensamos lo que es el poder del Estado en la administración de la vida, desde que empieza el Estado moderno, ¿no? Haciendo hospitales, obstetricias, asilos, cárceles, escuelas,
geriátricos, ¿no? ¿Por qué cuida la vida? Digamos, ¿por qué no permite una huelga de hambre de un preso en una cárcel que es un enemigo? ¿Por qué no permite que se muera? Porque se trata de quién es dueño de la vida, que el Estado no tolera que la haga un particular y menos una mujer, que no es solo sexo, mujer, patriarcado, pero también, o sea, se cruzan, es como la cuestión del aborto no es un tema, sino que es como un prisma donde atraviesan todas las líneas, digamos, y todos los conflictos contemporáneos y todas las reinscripciones de problemas, ¿no? Entonces, no es que se abandona el patriarcado para pasar al tema de la vida y la muerte, sino que tenemos que pensar en cómo funcionan los poderes represivos. Bueno, pero compramos de acá a la China, Laura Klein, la cuestión del aborto, dice Laura, no es un tema, es un prisma donde atraviesan todas las líneas y todos los conflictos contemporáneos y todas las reinscripciones de problemas, ¿sí? Del cual el primero es el poder y obviamente el poder patriarcal. Laura da otro ejemplo, en este caso anterior a la conformación de los Estados-Nación, en el que también se limitaba el poder de la mujer a decir, este es un punto que Laura trabaja mucho, que es que la idea del aborto se la ve ahora como un asesinato de un feto, de un embrión, pero la relación de la madre con sus hijos y de los padres con sus hijos no fue siempre igual en la historia de Occidente. O sea, venimos de un derecho romano donde los padres tenían 10 días de opción para matar a un hijo si no lo consideraban a ese hijo algo productivo para el desarrollo de su emprendimiento familiar. O sea que no es que siempre el hijo fue visto desde este lugar sacro, ¿no? Está bueno pensar eso, esa relativización histórica permite no decir me chupa un huevo, todo lo contrario, o sea, al revés, desdogmatizar el lugar desde el cual se pretende justificar la relación con los hijos. La escuchamos a Laura. En la antigua Roma, el aborto no estaba prohibido, no estaba visto como un crimen porque el feto estaba visto como parte del cuerpo de la mujer. Hasta que nacía. No era ningún crimen, pero si la mujer abortaba sin permiso del marido, o sea, del padre de familia, podía ser condenada a muerte. No sin el permiso, yo diría sin la orden, ¿no?, del padre de familia, porque él era el dueño de la vida por venir. Entonces creo que lo que está en juego acá es quién decide sobre las vidas por venir. Si la mujer, si el marido, si el Estado, si la Iglesia. Bueno, gracias Laura, un placer. Ya vamos a invitarte seguramente porque es siempre un placer escucharte y todo lo que tenés para decir sobre este tema. Pero también fuimos a hablar con otros representantes de la Iglesia Católica que no están de acuerdo con los lineamientos por ahí más ortodoxos que toma la Iglesia. Este es el caso de Católicas por el Derecho a Decidir, organización que nació en la provincia de Córdoba. Sus acciones se remontan al año 1993 y tiene su expresión en varios países de Latinoamérica. Se define como un movimiento autónomo de personas católicas comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente los que se refieren a la sexualidad y a la reproducción humana. Trabaja por la equidad de las relaciones de género y por la ciudadanía de las mujeres, contrarrestando desde una perspectiva teológica y feminista los fundamentalismos religiosos. Señoras y señores, se puede ser católico y no ser dogmático, ¿sí?, aunque no es la postura hegemónica. Marta Alanís es educadora popular y su formación está vinculada a la militancia social y política y es una de las históricas integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir. Le preguntamos qué tipo de problema es el aborto y dónde lo enmarca su organización. La mujer en Argentina decide yendo al sistema clandestino. Entonces no es que yo estoy diciendo las mujeres deberían decidir, no, las mujeres deciden. 500.000 abortos al año en nuestro país quiere decir que las mujeres deciden. El aborto es un problema de salud pública. Entonces no tiene que ver con qué creencias religiosas se tienen o qué dice la jerarquía católica en nuestro país. La Iglesia Católica no es monolítica. Hay diversidad, pluralidad de posiciones y Católicas por el Derecho a Decidir expresa una posición de disidencia con la jerarquía en estos temas.
Wow, me mató lo de la mujer en la Argentina decide, porque decide yendo al sistema clandestino, entonces ya hay una decisión impulsada, ¿no? Coaccionada. Ahora, Marta se coloca en un lugar de disidencia y Mariana le preguntó, ¿qué significa asumir una disidencia? Católicas y católicos que andan sin considerar que tienen una disidencia en tal o cual cosa, en los hechos toman decisiones que no coinciden con las enseñanzas de la Iglesia. En este momento, desde el Papa a muchos sectores de la Iglesia hablan condenando la desigualdad. Y muchos empresarios católicos no tienen límite en la avaricia. Entonces, ¿esos se dicen disidentes? Pero la verdad no tienen nada que ver con las enseñanzas de la Iglesia, ni con las enseñanzas de Jesús. Ni le importa en absoluto el amor al prójimo. Le importa la mercancía, el dinero. Entonces, la coherencia que no se la pidan a las mujeres que piden que defendamos nuestros derechos porque la jerarquía dice otra cosa. El problema no es la sexualidad, el problema es la desigualdad. No hablemos de aborto como una contradicción con lo religioso. Me parece que hay mayor contradicción con lo religioso en otras esferas de la vida donde se violan derechos humanos. Es muy interesante lo que nos plantea Marta. Nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos un par más de audios de Marta, pero bueno, después lo subimos, ¿no, Mariana? Vemos una manera de por ahí de que estas declaraciones puedan aparecer en nuestra página, porque no queremos dejar afuera a Raquel Tiziani, titular de la asignatura El aborto como problema de salud, que comenzará a dictarse a finales de agosto en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Se trata de la primera cátedra del país sobre el aborto. Será electiva y cuatrimestral, y le preguntamos a Raquel qué rol juegan los médicos en la aplicación de los derechos reproductivos de una mujer. Nosotros, los profesionales de la salud, somos representantes del Estado dentro del sistema de salud y debemos garantizar derechos, tanto si la mujer o la pareja solicita la posibilidad de generar, asistir a una reproducción para generar un hijo biológico a toda costa, siendo hay otras opciones también, ¿no es cierto? Pero bueno, si este es el deseo, se acompañará también en esa opción. No sé, si una mujer viene a la consejería, por ejemplo, y no está decidida, bueno, nosotros ponemos las opciones que tiene la mujer y si decide continuar ese embarazo, se acompaña ese embarazo y feliz, todos felices. Ahora, si se decide no continuar ese embarazo y ese embarazo ingresa dentro de las causales de aborto no punible, bueno, también se garantiza ese derecho, digamos. El Estado debe garantizar el derecho y ese derecho tiene que ver con la posibilidad de decidir y el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, sobre su propio futuro. Qué interesante, qué trabajito, Mariana, cuántas entrevistas, que aparte, muy interesante las diferentes especialidades, como tratando de buscar puntos de vista que ayuden a pensar el tema del aborto desde lugares diferentes. Obviamente, que son todas posiciones que lo que buscan es estar a favor de su despenalización. Nos costó, obviamente, tener testimonios de los que están en contra del aborto. No quisieron fueron un poco reticentes, sabiendo un poco cuál es la línea del programa, pero bueno, está bien, me parece hasta respetable, digamos, cada uno habla con quien quiere y como quiere. Nosotros tratamos de ser lo más reflexivos posibles, sin dejar de tomar partido, que nos parece que es parte, digamos, de la vida misma. Por último, le preguntamos a Raquel sobre la cuestión de la objeción de conciencia, pero queremos decir algo sobre el tema. O sea, hay una ley, un proyecto de ley que se ha presentado, que lo que propone es que cualquier persona pueda objetar, ¿sí? Por eso se llama objeción de conciencia, que, como decíamos al principio, algo de su creencia privada no le permite ejecutar una obligación pública. Por ejemplo, si vos en tu vida privada, o sea, en tu metafísica, en tu ideología, estás en contra del matrimonio igualitario, entonces como juez podés decidir no casar a dos personas del mismo género que quieran casarse. Esto, digamos, rompe la idea de Estado laico y la reemplaza por la idea de Estado plurirreligioso, como que, digamos, busca más
pensarnos en tanto Estado como un conjunto de ciudadanos con convicciones religiosas diferentes, que sin embargo esa diferencia puede estar puesta en juego privilegiando la voluntad religiosa a la necesidad pública. Un Estado laico hace de las creencias, religiones y metafísicas una cuestión privada. Entonces, obviamente no, en un Estado laico no se debería interponer. Digamos, debería ser al revés. Un juez que en su vida privada, en su fuero íntimo, está en contra del matrimonio igualitario, que cumpla con su trabajo, case a los dos personas del mismo género y después vaya a su casa y putee en contra, digamos, de los homosexuales, pero tiene que cumplir su trabajo. Lo mismo un médico. La ley de objeción de conciencia lo que generaría es que entonces cualquier médico diga, bueno, yo no practico un aborto porque estoy en contra. Con lo cual, en las situaciones, sobre todo de abortos en los que hay una necesidad rápida de resolver un problema, una situación por ahí de una urgencia, podría generar una situación realmente negativa. Entiendo que la ley dice que en esos casos se debe garantizar que se cumpla igual el procedimiento, pero obviamente, digamos, eso en los papeles después, en la práctica probablemente nunca llegue el médico que lo tiene que reemplazar a tiempo para resolver un problema en tiempo y forma. Entonces le preguntamos finalmente a Raquel que en el caso justamente de los médicos, los profesionales de la salud, ¿qué límites tiene para ella la objeción de conciencia? Nosotros tenemos la posibilidad, que en realidad es un privilegio del profesional de la salud, porque lo que hace es ponderar su propio derecho frente a el derecho de la otra persona, que es la mujer, de, negarse a cumplir con una obligación que tiene por ley. Esto es un privilegio. Eso actualmente es solamente a título personal, no puede ser institucional y tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, si es el único profesional de la salud que se encuentra en ese momento y en ese lugar disponible para asistir a una mujer en una situación de aborto, lo debe garantizar. Otra cosa que está obligado a hacer la persona que se denomina objetor de conciencia, aparte de ser un registro público de objetores, es la de dar información, porque no es lo mismo obstaculizar un derecho y ser obstaculizador que ser objetor. El objetor de conciencia solamente se niega a realizar una práctica, ¿sí? Pero no puede negar la información, o sea, está obligado por ley también a dar la información necesaria para que esa mujer pueda acceder a otro servicio o a otro profesional que garantice el derecho a la interrupción del embarazo. Bueno, muy claro todos los cuatro entrevistados, las cuatro entrevistadas, muy interesante cómo nos ayudan a pensar el tema, a argumentar en función, como les decía antes, de una toma de postura que uno tiene sobre la temática. Gracias a todos los que intervinieron, gracias Mariana por la producción periodística. Nos vamos a la pausa y ya venimos con María Stanraiver para analizar el Día de la Marmota.